¿Te gustaría vivir en un México sin violencia, sin desigualdad, sin corrupción? ¿Donde podamos vivir mejor? ¿Donde las mujeres vivan libres de violencia? ¿Donde nuestras hijas e hijos puedan salir seguros? Estamos a tiempo. Tenemos mucho trabajo por hacer. El camino no será fácil. Pero en el PRD estamos convencidas y convencidos de que otro México sí es posible. Bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días. No sé a qué horas vayan ustedes a ver este programa patrocinado e impulsado por el Partido de Revolución Democrática. El tema que me han convocado a platicar el día de hoy es el salario. El tema, pues yo creo que el tema más importante desde el punto de vista económico desde la izquierda. Es más importante para mí que el asunto de la inversión pública, de la inversión en salud, y es, por supuesto, más importante que el tema de los programas sociales. ¿Por qué digo esto? Por los datos que vamos a ver, pero adelanto. El 63% de los mexicanos, las mexicanas, viven de su trabajo. La pobreza y la condición social de los mexicanos se explican precisamente por eso, por la remuneración en su trabajo. Pero de eso vamos a hablar y vamos a fundamentar por qué en la agenda de la izquierda democrática en México la política salarial y las remuneraciones de las personas por su esfuerzo es el componente fundamental. Vamos a verlo. Bueno, lo primero que hay que decir es quizás esta lacónica presentación, esta lacónica frase, ¿no? México es, en realidad, el país de los 2 salarios mínimos. De eso estamos hablando. Cuando ustedes vean el conjunto de datos, que espero no sean muy aburridos, que voy a exponer, les quedará claro que nuestro país, que de lo que vive nuestra gente real, no 1 millón, no 3 millones, no 20 millones, no, sino la gran mayoría del país, casi 90 millones de mexicanos, dependen de su salario y la suerte de su vida y de su condición social se juega entre el primero y el segundo salario mínimo. Pero antes, déjenme ponerles esta gráfica pues de largo plazo. Como ustedes pueden ver acá, hay un electrocardiograma de la economía mexicana, no en este año, no en el año pasado, no con López Obrador, no con López Portillo, no con el periodo neoliberal, sino a largo plazo. Desde 1930 hasta el año 2021, México ha vivido 3 eras económicas, digo yo. La primera, bueno, fue la era del desarrollo estabilizador, donde me interesa que vean, por favor, y que subrayemos los niveles de crecimiento económico que esta economía sí tenía, a pesar de todo, después y con las grandes reformas cardenistas. El general Cárdenas produjo las condiciones para la industrialización, para el reparto agrario y la expropiación petrolera, pero sobre todo para un gran reparto social redistributivo como no había vivido México
en, en siglos, ni siquiera en el periodo de Juárez, ¿no? Pero vean ustedes, a partir de ese momento y luego con Ortiz Mena, con el desarrollo estabilizador, ¿en dónde situamos a México? En tasas chinas de crecimiento. Desde 1939, 5.24, 6.31, 6.65, 6.44. Éramos la envidia del mundo. Claro, con muchos factores, con muchos instrumentos, pero el más importante, el más fundamental, como nos lo hizo ver el gran economista mexicano Jaime Ross, es que el cardenismo redistribuyó factores, redistribuyó riqueza, redistribuyó salarios, en fin. Y con eso, con esa base de igualdad, este país pudo crecer a este nivel de tasas. Fíjense bien, por favor, otra vez 5, 6, 6, 4. Esas tasas son envidiadas hoy por Corea, por China, por Taiwán. Bueno, vino una crisis que no supimos diagnosticar ni resolver, a la que llamamos el período neoliberal, ¿no? Y las tasas de crecimiento, el nivel de tasas de crecimiento bajaron a la mitad. 2.2, 3.3 con Salinas, 1.4 con el pobre de Calderón, 2.6 con el señor Peña Nieto, y le tocó a este país la crisis de la pandemia y la economía política del populismo con López Obrador, que nos tiene todavía a niveles inferiores, pues que en 1985. Esta es la historia económica de México. No es una parte pequeña, no es una parte incidental, sino a largo plazo. Como les decía, se trata del electrocardiograma de largo plazo de la economía mexicana. Si podemos ir a la siguiente, por favor. Las 6 lecciones seculares es que la peor caída del producto ocurrió en estos años, en el año de la pandemia. Que los efectos redistributivos del cardenismo y su industrialización fueron enormemente benéficos para este país. Que las 3 décadas de desarrollo estabilizador se tradujeron sobre todo en una mejora del ingreso de la población por su trabajo, que luego vinieron 3 décadas de ajuste neoliberal, cuyo supuesto fue bajar los ingresos de la gente para ser competitivos y para controlar la inflación. La verdadera década perdida, entonces, es la primera década del siglo XXI. Es todavía peor que la década de la Madrid. Y es posible que con el presidente López Obrador vivamos la peor década económica del siglo XXI. El estancamiento, entonces, se ha vuelto una condición existencial de nuestro país. En esas estamos. No estoy haciendo afirmaciones al vuelo. Estoy poniendo pues, los datos históricos de nuestro país que quisiera quedaran en su cerebro y en sus bulbos raquídeos. Volvemos inmediatamente. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. El resultado de esta tragedia económica de México, recuerden ustedes, México fue la 8ª economía más grande del mundo en los años 70 y 80. Sin glorificarlos, ¿verdad? Pero era
la octava economía del mundo. Ahora somos la 16ª. Hemos retrocedido bastante. Y digamos el dato que mejor ilustra nuestro retroceso es el ingreso de las personas. Otra vez, el ingreso fruto de nuestro trabajo. No voy a cansarlos con esta serie que es todo el siglo XXI, pero como pueden ustedes ver, con la proyección más optimista del siglo XXI, en el año 2024 andaremos en los niveles de 2013. Es decir, una década completa de estancamiento del ingreso. Si podemos ver la siguiente gráfica, por favor. El estancamiento económico, como decimos, trae estancamiento de los ingresos. El PIB por habitante en nuestro país en 2024 será similar al de 2013. Es decir, 11 años y el país, nosotros, los que estamos en este set, su servidor, tendremos el mismo nivel. No habrá habido progreso. Y en esta administración, en la de López Obrador, el PIB per cápita, o sea, la riqueza que uno obtiene por su trabajo, habrá caído 5.6%. Ese logro solo lo había alcanzado Miguel de la Madrid en los años 80. La caída más importante que se había vivido en México en todo un siglo. Y lo peor es que en el primer cuarto del siglo XXI, o sea, en los 25 años de los años 2000, el PIB per cápita será apenas 0.2 mayor si nos va bien, o sea, nada. Lo que estamos viviendo, en realidad, con estos datos, es una realidad palmaria que podemos resumir así. Llevamos ya en México 2 generaciones, no una, 2 generaciones de expectativas rotas. Ese sentimiento, ese ánimo, ¿no? Esa ruptura de la esperanza de progresar con tu trabajo honesto y duro, se ha roto durante 2 generaciones en este sistema económico y con estas políticas económicas. Eso es lo que yo quisiera subrayar en este programa como gente de izquierda y como mensaje socialdemócrata, ¿no? El punto importante es que si trabajas duro, si trabajas 8 horas honestamente, no sales de pobre. Llevamos más de 11 años donde tu mismo trabajo, tu mismo esfuerzo o más se paga igual o peor. Y estamos en el estancamiento. Ese es el dato más importante que la izquierda y la socialdemocracia en México y el mundo debería subrayar. Pero hay algo más. Hay una crítica que debemos hacerle precisamente a esa izquierda y especialmente al PRD cuando volvamos de este corte. Bueno, aquí hay una crítica y un aspecto que subrayar absolutamente importante porque creo, además, subraya la diferencia entre la estrategia económica del PRD o de los otros partidos que se reclaman socialdemócratas y de Morena. Es decir, ¿qué es lo que vas a atender centralmente para que tu gente viva mejor y por lo tanto tenga mejores ingresos? Vamos a los datos. Este PAI
es tremendamente importante y tremendamente actual. En el México que vivimos hoy, 2022, el 61%, esta parte azul que ustedes ven ahí, el 61% de la gente vive de su trabajo diario, de ir a chambear, de levantarse, bañarse, llevar sus cosas, llegar a su lugar de labor, etcétera, etcétera. ¿Y quién es o quiénes viven de las transferencias y los programas sociales que les da el gobierno? El 16%. Ese 16% es la atención absoluta que ha puesto el gobierno de López Obrador en la sociedad y la economía del México de 2018 a 2022. El 16%. Y ha puesto muchísima menos atención a la política de ingresos del 61% de la gente que trabaja, no los ricos, no los fifís, ¿verdad? Sino la gente que vive de su trabajo diariamente y que pues ha sido prácticamente descuidada con aumentos del salario mínimo como compensación decretados pues así más o menos al vuelo 4 veces en los diciembres de su administración. Es todo lo que ha hecho. Aumentos mal explicados, mal planeados, mal acordados y sin horizonte, como lo vamos a ver a continuación. Pero la crítica al PRD, abuso de la hospitalidad y de la apertura crítica que tiene este partido, es que durante muchos años, a partir, digamos, de 1997-2000, le pusieron, porque yo no fui parte de eso, un subrayado inmenso al 16% de la población que vive de las transferencias. Y sí, se olvidaron, dejaron de elaborar, de pensar y de plantear alternativas para las remuneraciones por el trabajo en el 61% de la población. Este es el dato decisivo y yo creo que es una de las explicaciones más importantes del fracaso ideológico y político de las izquierdas, no importa que sea Morena o que sea el PRD o que sea Movimiento Ciudadano, de las izquierdas en México. No poner el acento en las remuneraciones de la gente que cada día sale a buscar trabajo. Creo que la pandemia nos despertó un poco y nos hizo ver pues que ahí estaba el mero centro del problema. Pero vamos a la siguiente. La participación del ingreso, por tanto, como ustedes pueden ver acá, ha crecido y se ha distorsionado todavía más. Ese cubito anaranjado que ustedes ven aquí ha crecido, es decir, el cubito anaranjado es la ganancia de capital. En el 2000 era del 68%. El cubito anaranjado de la ganancia de capital era de 71%. Y, por contra, apenas ganamos 3% entre el año 2018 y el año 2000. Precisamente porque hubo una cierta decisión de la política de ingreso y de la política del salario mínimo. Esto demuestra, me parece, que la política del salario mínimo es importante e impacta de manera significativa en el asunto, pero no tan significativa porque no ha sido bien planeada y no ha sido bien instrumentada. La que sigue, vamos a ver por qué. La población en situación de pobreza extrema en México
es una tragedia en el gobierno de López Obrador. Ha incrementado en 8.5% su presencia. La que sigue. Y la población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingreso volvió a aumentar. Con el cochino neoliberalismo veníamos reduciendo la pobreza por ingresos del 53 al 48%. Nada espectacular. Pero con la pandemia y con la política económica del señor presidente López Obrador, la austeridad volvió a subir a estándares similares a los de la peor época de Peña Nieto. Así estamos. Es decir, el ingreso, la condición social y la pobreza en México ha empeorado en este sexenio, sobre todo por la falta de atención y de política en los ingresos. La falla o la falacia neoliberal de que las reformas estructurales, la sociedad de mercado vendría a solucionar nuestro problema social es evidentemente falsa, históricamente falsa, pero además, esto no es confesado, pero por ejemplo, el candidato Enrique de la Madrid debería tomar nota, o por ejemplo, el nuevo ideólogo económico de cierta alianza, Macario Schettino, o Sofía Castro, a quien se le respeta por sus investigaciones, no toman en cuenta es que el modelo económico en el que seguimos, en el que gobierna López Obrador y lo propicia, ese modelo económico necesita salarios bajos. Necesita salarios bajos. Aunque haga aumentos pequeños, aumentos de 12, de 13, de 14%, eso es precisamente lo que requieren dos condiciones de este modelo. Uno, atraer inversiones y dos, calmar a la inflación. Y eso es lo que está en cuestión en este momento. Luego, pues el modelo neoliberal en el que seguimos es que el reparto, o sea, la distribución económica, va a ocurrir después de que el ciclo de crecimiento y las ganancias hayan ganado, se hayan ensanchado. La intervención estatal es siempre mala y, pues claro, la reforma impositiva es prescindible, no es vital. Pero ese es otro tema. Así estamos. La que sigue, por favor. Las tesis de la política socialdemocrática, es decir, de la alternativa económica que necesita México hoy mismo, a mi parecer, son estas 6. No podemos renunciar al objetivo del crecimiento económico. Estos chistes del presidente y de su gabinete de que el crecimiento puede posponerse, es una vacilada. Eso no tiene ningún asidero en ninguna parte, en ninguna experiencia del mundo. Para que la gente tenga más dinero en su bolsillo, fruto de su trabajo, necesita que la economía siga creciendo. Segunda cosa, la redistribución del ingreso es condición del crecimiento. Y esto es lo que necesitan entender las derechas mexicanas. No es cierto que la redistribución venga después. No, la redistribución es condición previa a que podamos crecer. El objetivo social del modelo que se propone es una población con mayores ingresos, no con menos. En estos 4 años, todo el mundo tiene menos ingresos, salvo una capa menor. No tienen más ingresos los pobres extremos. Las clases medias no tienen más ingresos e incluso en la franja más alta no tienen más ingresos. Los únicos que tienen más ingresos son los que están entre 1.6 y 2.7 salarios mínimos. Y eso es una franja muy pequeña. La inversión pública es vital para el crecimiento. El capital
y el trabajo deben alcanzar un nuevo equilibrio y la sociedad, el modelo de sociedad, debe ser creado por la política, no por el mercado. Y en esas estamos. La filosofía, el ancla del pensamiento de la alternativa económica y política en México debe ser exactamente eso, un nuevo acuerdo político para la distribución de los ingresos en México. Pero volveremos en un minuto. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. De modo que la izquierda democrática o la socialdemocracia tiene que enfrentar dos tendencias que pululan en la política mexicana y en la política mundial, por supuesto, ¿no? El crecimiento que pospone la redistribución. Eso es lo que, por ejemplo, la nueva ministra inglesa intentó implantar con muy malos resultados, por cierto. Es decir, olvídense de la redistribución, que primero vamos a el crecimiento de las ganancias, sobre todo. O en su cara anversa o reversa, el populismo de nuestros tiempos y de América Latina, también de México, que es redistribución relativa sin crecimiento, fuera del mercado laboral, ¿no? Aquí lo que importa es un montón de recursos para darles, en nombre del señor presidente, dinero a las personas más vulnerables. Un modelo, pues, que tiende a la construcción o al asentamiento de sociedades no productivas, sino parasitarias. Y la socialdemocracia, que eso es, digamos, el gran esfuerzo civilizatorio que creo que al que creo debemos comprometernos, ¿no? Crecimiento con redistribución desde el principio. La redistribución ocurre sobre todo en el mundo del trabajo, en el mundo productivo. Ya pudimos ver las dimensiones del asunto, ¿no? Es decir, mientras los populistas y los neoliberales también propusieron redistribución, ¿se acuerdan ustedes? En el PAI del 16%, en el 16% de la población, la socialdemocracia lo que propone es la redistribución fruto del trabajo que ocurre realmente allí mismo en el 61% de la población. Son los compañeros, las gentes que viven en el Estado de México, los que vienen a trabajar acá, en Tlaxcala, en la Ciudad de México, en un montón de sectores, sobre todo urbanos, del norte del país y también del sur. Es decir, la opción socialdemócrata es la opción por el trabajo, por premiar el trabajo, impulsar el trabajo, proteger el trabajo y hacer que tu esfuerzo productivo sea cada vez mejor reconocido en tu remuneración y en tus salarios. Este componente, a mi modo de ver, es el componente más radical, más drástico y más justo de un nuevo modelo económico para México. Como les decía, si vamos otra vez a las láminas, el arreglo económico actual, el populista, no provoca
desigualdad, perdón, el neoliberal no provoca desigualdad ni pobreza. Al contrario, el neoliberalismo lo que necesita es pobreza y desigualdad. Es su premisa, no su consecuencia. Es su premisa. Aquí hay que otra vez volver a la discusión con los economistas de la derecha mexicana, ¿no? Lo que han necesitado ellos para que funcione su modelo económico es que los salarios sean tremendamente bajos, como vamos a ver inmediatamente. El instrumento para salir de la pobreza, aquí sí, no es la política social, es la política de trabajo, es la política salarial, es el mercado laboral, el más importante de todos. No es el mercado financiero, no. Tampoco es el mercado de energéticos, no. El mercado más importante para una economía como la mexicana es el mercado laboral. Y es allí donde se halla la llave de la solución de la pobreza en nuestro país. Y esta es la idea central de la socialdemocracia en México y el mundo. La que sigue, por favor. Desde hace 35 años, el mensaje moral implícito es: si trabajas honestamente 8 horas de tu vida, pues no vas a salir de pobre extremo por tus cochinos salarios mínimos, ¿no? Por tus salarios tan bajos. Bueno, el 43% de la población económicamente activa hoy gana hasta 2 salarios mínimos. El mensaje que México le está mandando desde hace 40 años a su población, porque llegó un modelo despiadado de economía, es: trabaja 8 horas, honesta y duramente, y no vas a salir de perico pobre. Ese es el mensaje que debemos cambiar. Allí está el núcleo del nuevo modelo económico. Por supuesto, mayores impuestos, por supuesto, mayor inversión pública. Pero para mí, el mensaje fundamental, lo que tiene a la población dudando entre entregarse a la criminalidad para ganar más o a la ilegalidad para ganar más y salir de pobre, es el mensaje más pernicioso y el que más erosiona pues el carácter moral de la sociedad mexicana, y en esas estamos. Esto es lo que no ha comprendido, por supuesto, ni Peña Nieto, por supuesto, ni Calderón, y menos López Obrador. La que sigue, por favor. Bueno, aquí está pues, la gráfica de los salarios mínimos. En algún momento fueron muy relevantes, como pueden ver, y en este momento de supuesta recuperación populista, pues apenas estamos a niveles de 1988. Es decir, la seriedad y la consistencia del ascenso del salario mínimo en México no ha sido lo suficientemente fuerte por pues, los pactos y las hipocresías, es así, de la política económica López Obradorista. Vean la gráfica del Coneval. La canasta alimentaria rural y la canasta alimentaria urbana pues siguen ascendiendo mucho más que la inflación en la época del ascenso del salario mínimo, y por eso la política del salario mínimo está haciendo agua. Vean el resultado o vean, por favor, el comparativo internacional con El Salvador, con Argentina. Vean esta gráfica de medio año. Estados Unidos, por supuesto, tiene un salario mínimo mensual en dólares de $2,400, pero vean ustedes quién está al final de la tabla. ¿Sí lo pueden ubicar? Sí, México, peor que Argentina,
peor que El Salvador, peor que El Salvador, peor que Chile, por supuesto, Costa Rica o Uruguay. ¿Son esos países latinoamericanos más productivos? ¿Están más capacitados sus trabajadores que los trabajadores mexicanos? No. El nivel del salario mínimo mexicano es una decisión de política económica. Y esa decisión que instauró Miguel de la Madrid y selló con plomo y piedra Carlos Salinas, con su asesor económico José Córdoba Montoya, hace 35 años, sigue sin ser superada en el México de hoy. Pero vamos a la última parte de nuestro programa para ver el balance general. Bueno, reitero, aún con los aumentos que aquí se argumentan como históricos y muy importantes en el salario mínimo, vean ustedes que México sigue abajo de El Salvador, abajo de Chile, abajo de Costa Rica y abajo de Uruguay, por no hablar de los Estados Unidos, ¿no? Que ya es demasiado abusivo. La enorme migración mexicana a Norteamérica, pues, ¿por qué creen ustedes, compañeras y compañeros, que se explica? Pues el nivel de salario que se percibe allá, ¿no? Más allá de cualquier otro factor, del frío o del calor, es el nivel salarial que ganas por hora de tu esfuerzo, de tu trabajo, lo que explica las enormes remesas que ahora el señor presidente López Obrador presume como logro mexicano. En realidad, el problema salarial de México, insisto, subrayo, es uno de los problemas centrales, junto con la violencia, junto con la inseguridad, junto con la corrupción, que México padece todavía hoy, en el año 2022. Pero veamos más datos. Vean ustedes cuánta gente, porque aquí otra vez la derecha mexicana y la izquierda populista también, pone como argumento en contra, ¿no? Que hay muy poca gente que gana el salario mínimo. Bueno, pues no. Según el INEGI, hay 19 millones de personas en la formalidad y en la informalidad que ganan el salario mínimo. Y entre 1 y 2 salarios mínimos, 18 millones de personas. En conjunto, estamos hablando casi de 35 millones, no, más de 35 millones de personas que están en esa escala salarial. Claro, basta salir a la calle para reconocer esa realidad. Nuestras élites, incluyendo las élites populistas, no lo ven. Pero vean ahora los datos de la formalidad, por favor. Sí, aquí en la formalidad verán que los trabajadores registrados ante el IMSS, que están registrados con un salario mínimo, son re poquitos en la escala mexicana, cuya población económicamente activa es de 54 más o menos millones de personas. Son 26, unas 50,000 personas, 52,000 personas trabajando registradas en el IMSS con un salario mínimo. Pero ¿qué pasa cuando escalas el siguiente nivel? Cuando pisas el siguiente escalón. 2 salarios mínimos son ganados por 4,5 millones de mujeres y 6,300,000 hombres. Es decir, en el mundo de la formalidad, México es realmente un país de 2 salarios mínimos. Pero me importa mucho que ustedes comprendan esta realidad económica, jurídica e institucional. Si ustedes aumentan un salario mínimo,
de inmediato impactan en la siguiente escala, en los escalones de 2 salarios mínimos. Ya no hablamos de los 80 pesos que se ganaban en 2017, una vergüenza, sino de los 170 que se están ganando ahora. Es decir, el aumento del salario mínimo empuja a la gran mayoría de los salarios que se ganan realmente en el México formal, pero también en el informal, en la siguiente escala de sueldos, en la siguiente escala salarial. O sea, aumentar el salario mínimo no es solamente aumentar el salario de los que lo ganan directamente, que son las personas que nos hacen el favor de limpiar los baños, ¿no? Las personas pues, que nos reciben los coches, en fin. No, al aumentar el salario mínimo, estás haciendo una presión en el mercado laboral para que la mayoría de los mexicanos que trabajan impulsen hacia arriba sus ingresos. Por eso, la política del salario mínimo es la política más importante de ingresos que puede seguir cualquier gobierno en nuestro país hoy. E incluso el efecto de aumentar el salario mínimo llega a quienes ganan 3. Se va diluyendo, por supuesto, a quien gana 4, a quien gana 5 o más. Eso se diluye. Pero el efecto del aumento del salario mínimo es importantísimo para la condición social y económica de los trabajadores en México. Y no solamente para los trabajadores en el sector formal, sino también en el informal, porque ocurre que los informales también se mueven, también toman sus decisiones. Y si pueden anclarse en un negocio que les da un salario mínimo y medio, pero con IMSS, por supuesto que se trasladan al mercado formal. Estas interacciones y esta realidad del mercado laboral está muy mal comprendida, está muy mal entendida y muy mal explicada en el debate económico mexicano. Y bueno, pues la derecha y el populismo contribuye a que no se explique bien. Pero esto es lo que pasa realmente con la política de ascenso del salario mínimo. Por eso es tan decisiva, por eso es tan importante y por eso digo yo que la izquierda democrática debería hacerla como parte de su agenda central. La que sigue, por favor. Bueno, de todas maneras, el aumento del salario mínimo en estas condiciones no ha sido para nada suficiente. Lo presume mucho el señor presidente y por desgracia algunos de sus colaboradores y colaboradoras. Pero la verdad es que hasta 2020, 2 años después de haber tomado posesión, el aumento del salario mínimo mexicano alcanzó para 2 canastas alimentarias, 2, como pueden ver aquí en esta intersección, ¿no? Y claro, con los siguientes aumentos hasta 2022 siguió creciendo esa brecha. Pero me importa señalar aquí esto, con datos, con evidencia, con números. Un trabajador, el señor que en este edificio nos hace favor de limpiar los baños, digamos en el trabajo menos calificado, pero que son miles y miles en México, ahora recibe un sueldo capaz de darle de desayunar, comer y cenar con adecuada dieta calórica a él mismo y a un miembro de su familia. Y le sobran
41 pesos. No cumplen la Constitución, estamos incumpliendo la Constitución. La familia típica mexicana hoy es de 4 personas. Nos está haciendo mucho más, falta mucho más aumento, mucha más visión para que los trabajadores más pobres, para esos que viven del trabajo, no de las dádivas, alcancen y escapen de la pobreza absoluta. Porque con el salario mínimo del López Obradorismo hoy en 2022, 2 miembros de la familia escapan de la pobreza extrema, o sea, de la pobreza de hambre. Pero los otros 2, no. Y ese es el punto que debemos subrayar. Veamos la siguiente gráfica, por favor. Una política seria de salario mínimo, una política salarial que realmente se proponga hacer que millones de personas salgan de la pobreza por su esfuerzo, tendría más o menos que visualizar esta tendencia. Esto lo he presentado yo desde hace como 4 años y está actualizado conforme al índice de precios. Hoy el salario mínimo tendría que estar o tendría que llegar a 400 pesos, más o menos. Toda la derecha, el gobierno de López Obrador, que también es de derecha, económicamente hablando, y en otros aspectos también, dicen, no, eso es demasiado, eso es inflacionario. Está por discutirse, está por demostrarse. Ni el Banco de México, ni el INEGI han mostrado en ningún momento que el ascenso de los salarios sean un componente de la inflación que vivimos. Pero bueno, en el ideal, en el modelo ideal de equidad social y de justicia social, en el 2024, México tendría que haber fijado un salario mínimo de 400 pesos. Y para cerrar la comprensión del fenómeno, si ustedes determinan un salario mínimo de 400 pesos, los que están ganando 2 salarios mínimos, pues exigirían un ingreso bastante mayor al que tienen. Porque en este momento ellos están ganando 310 pesos, más o menos, los que ganan 2 salarios mínimos. Lo que quiero afirmar con esto es la política del salario mínimo es una política de reflotación de los ingresos para la gente que vive de su esfuerzo. Pero ya vamos al final del programa. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Vamos al último segmento. Gracias por su paciencia, pero quiero insistir en que la política salarial, la política de ingresos por el trabajo, por el esfuerzo de los mexicanos, pues es probablemente la más importante de todas las políticas que desde la izquierda se pueden defender y proponer. En esta gráfica, otra vez mostrada aquí, pues vemos el aplastamiento que ha vivido el ingreso y la economía mexicana. Es decir, el hecho de que hoy el salario mínimo en México sea menor que países que no tienen estructura productiva, es decir, no tienen robotización,
no producen manufacturas, no tienen una cadena de suministro ligada a la globalización. Hablo de Honduras o hablo de El Salvador, incluso hablo de Uruguay, ¿no? Y que sin embargo le dan una contraparte, porque eso es el salario, una contraparte mayor a la fuerza de trabajo. Quisiera que nos quedáramos con esa idea. La riqueza que produce un país, los recursos que produce un país, son fruto, en efecto, del capital, pero también del trabajo, y su reparto, su distribución, es la consecuencia de un contrato, de una decisión de política. Y la decisión política en México durante 35 años, a partir del Señor de la Madrid, fue que la parte que le toca de la generación de riqueza social al trabajo iba a ser menor, menor y cada vez menor. Por eso tenemos salarios mínimos más bajos que El Salvador. No estoy hablando de Luxemburgo y no estoy hablando de Gran Bretaña, ¿verdad? Mucho menos de Estados Unidos, donde el salario mínimo son $15 por hora. El caso es entonces que poner el centro en la política salarial y en particular en la política de salario mínimo es una, digo yo, de las decisiones programáticas más importantes de la izquierda y en particular de la izquierda democrática. ¿Cómo llegar a ellas? Vamos a ver. En el curso de la historia nacional, y ahora veremos esta gráfica, en el curso de la izquierda, de la historia nacional, lo que hemos vivido son 3 grandes periodos de estancamiento, muy horrible, y 2 grandes periodos de crecimiento. De 1821, desde nuestra independencia, a 1870, metidos en guerras civiles muy cruentas y sin acuerdo, ¿verdad? Muy militarizadas, pues vivimos una situación de estancamiento económico que nos empobreció. Con el porfiriato y su autoritarismo, sin embargo, se elaboró un consenso económico basado en el empobrecimiento, por cierto, que sin embargo logró un largo periodo de prosperidad económica que derramó, en efecto, a la sociedad mexicana. Luego vino la revolución hasta el cardenismo, que volvió a meter al país en otro largo periodo de estancamiento. Pero gracias al cardenismo y a sus efectos redistributivos, el país pudo desarrollar pues, el momento más próspero de su historia, el desarrollo estabilizador que va de 1940 a 1981. Allí todo creció, la infraestructura pública, la salud pública, la educación pública, en fin, en un contexto de mucho autoritarismo. Y finalmente vino 1982, 1981 y sus crisis, y desde entonces México, como hemos visto, se ha metido en otro periodo de estancamiento. Estas son, digo yo, las edades económicas del México independiente. Veremos la siguiente lámina. Esta periodización no es mía, por supuesto, sino del principal economista mexicano de los últimos 60 años, digo yo, Jaime Ross, lamentablemente fallecido hace poco tiempo, pero creo yo que es el autor de una de las
de las obras más potentes, más serias y más irrecusables de la ciencia económica mexicana. Y las conclusiones de Jaime Ross, que redactó junto a Juan Carlos Moreno Brid, por cierto, son estas. La elaboración política de un consenso económico es previa, es una condición previa al propio desarrollo. Es decir, no es cierto que la revolución, no es cierto que la transformación, no es cierto que ya llegaron los meros buenos. No. Siempre y en todo momento, el crecimiento inaugurado fue el crecimiento inaugurado y elaborado fue fruto de un nuevo consenso económico entre la multitud de intereses que constituyen la nación. Antes de arrancar la expansión, ocurrieron muchos debates muy serios, amplios, de los que no emanaba una visión ganadora, sino un conjunto de piezas coherentes, retomadas de todos los ángulos para una política económica nueva. Y ese es el esfuerzo que creo que nos toca hacer como izquierda democrática. La que sigue, por favor. El porfiriato, por ejemplo, no expresó la visión liberal ni tampoco la visión conservadora, sino una gran síntesis debida al genio de Matías Romero. Por supuesto que era un autoritarismo espantoso y poco redistributivo, pero retomaba visiones de la visión juarista y visiones de Lucas Alamán. El genio político de Matías Romero consistió precisamente en lograr elaborar esa síntesis. Luego, el desarrollo estabilizador de Ortiz Mena nacionaliza al Keynes de posguerra y propuso medidas en las que todos los actores de la economía ganaban. Los obreros, los campesinos que ya habían ganado con las reformas cardenistas y, por supuesto, los empresarios que iban a emprender grandes inversiones industrializadoras. Es decir, no hay la economía no admite imposición, los mercados no admiten imposiciones, pero tampoco las sociedades y las condiciones de la gente admiten imposiciones o visiones, ¿cómo decir? O visiones milenaristas, ¿no? Sino que necesitamos grandes consensos políticos, mucho diálogo, mucho debate, mucha elaboración, mucho diagnóstico y muy buena fe para elaborar un nuevo camino, como digo, de consenso. Para mí, de consenso socialdemócrata. La que sigue, por favor. Estados, élites empresariales, intelectuales, supieron diagnosticar dónde estaban los problemas verdaderos. El porfiriato atinó al emprender la más vasta obra de comunicaciones y transportes para un país hecho pedazos y disperso en todo el territorio nacional. Y fíjense ustedes, algo muy importante para la izquierda, Ortiz Mena inauguró el desarrollo estabilizador al darse cuenta del enorme tapón que representaba un dólar tan barato, y concienzudamente Ortiz Mena comenzó el desarrollo estabilizador devaluando. Hoy la devaluación es una palabrota impronunciable, sobre todo por el presidente de la República, pero debería estudiar bien la historia económica. Gracias a la devaluación planeada, bien puesta, de Ortiz Mena, se emprendió un periodo en el que las exportaciones de México ganaron y siguieron ganando mercado en los Estados Unidos. Y por eso México emprendió un camino de desarrollo que duró 30 años, ¿no? Finalmente, y con esto
espero terminar de no aburrirlos. Dadas estas condiciones, dadas estas reflexiones políticas y económicas, me parece a mí que los que se dedican al estudio, los que se dedican a las decisiones políticas, a la militancia política, a la legislación política, deben estar muy conscientes de que estamos hoy en un verdadero trilema de época. Un trilema, es decir, tenemos que optar entre tres. Lo primero, como por ejemplo está haciendo Inglaterra con su nueva primera ministra, es regresar a las ideas y las fórmulas tecnocráticas del neoliberalismo, ¿no? Ya, liberémonos de los populistas, pero volvamos a nuestro canon neoliberal. Es decir, la idea de regresar a la seriedad tecnocrática pues, de los últimos 30 años, donde, según ellos, no nos iba tan mal. Claro, si no nos fijamos en los pobres. La otra, los populistas, con su furia, con su ira, con su rencor, diciendo que todo estuvo mal, destruyendo instituciones, tratando de socavar la vida democrática, pero ofreciéndole a no los más pobres, sino a un segmento de los pobres, dádivas y compensaciones perennes que generan una sociedad parasitaria, pero también muy autoritaria. Y la tercera alternativa, la socialdemocrática, la socialdemocracia. Es decir, un nuevo modelo económico que incluye, por sobre todas las cosas, un nuevo tipo de sociedad, un nuevo modelo de sociedad, respetando escrupulosamente las reglas, las libertades y los componentes de una democracia moderna y digna de tal nombre. En lo que estamos es en un trilema entre tecnocracia neoliberal, populismo autoritario y socialdemocracia en serio, compromiso de la izquierda con la democracia. Elijan ustedes.